3, que es la parte que nos ha faltado de este evangelio. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Muy bien. Vamos a leer precisamente de ese versículo en adelante. Versículo 53. Y dice de esta manera: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Dios y Padre fiel, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Señor, juntos, este tiempo para adorarte, este tiempo para escucharte, Señor, para rendirnos ante ti, traer nuestras cargas, Padre, animarnos unos a otros, Señor, para buscarte a ti, Padre. Y queremos, mi deseo es que te podamos escuchar todos, que a cada uno, Señor, de acuerdo a su necesidad y su corazón, confortes tú, Padre, y que podamos salir, Señor, renovados el día de hoy, salir animados, Señor, para seguir adelante en la carrera, Señor, en la batalla. Padre, guíanos a través de tu palabra, Señor, quita las distracciones, que podamos escucharte y verte a ti en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada terminábamos el tema de a qué se asemeja el reino de los cielos, ¿sí? Y veríamos, bueno, la importancia que tiene para Dios el reino de los cielos, que finalmente, si lo vemos como está escrito, lo escrito ahí es el cómo se va expandiendo de creyentes en el mundo el reino de los cielos. Porque o sea, es como una semilla de mostaza, la más pequeña, de repente se hace muy grande e incluso puede anidar a aves, ¿sí? Pero también hablaba de que es como una perla de gran precio o que es un tesoro y nosotros pertenecemos a ese reino. Y eso tiene que hacernos ruido y mantenernos enfocados en que si es valioso para el Señor, debe ser valioso para nosotros. Tal vez al principio no entendemos cómo es que debemos de ver las cosas, porque bueno, decimos, ok, sí me salvó, me rescató, murió por mí, pero todavía no capto todo el punto en cuanto a ser parte del cuerpo de Cristo, de su familia, y de valorar realmente lo que Dios ha hecho en mí, como también como atesorarlo, como verlo muy, muy precioso, como para también compartirlo con quien necesita tener esperanza real, ¿sí? Y precisamente con ese tema muchas veces nos encontramos en la situación que Jesús menciona aquí al final de este capítulo, lo que acabamos de leer, que Él se fue a donde sí le conocían de siempre y al verlo dicen, bueno, este es Jesús, pues si ya lo conocemos, conocemos a su familia, ¿de dónde sacó la sabiduría que tiene Él? Y dice algo muy importante, no hay profeta sin honra, o sea, no hay profeta deshonrado, dice, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué? Porque como lo conocen de siempre, dicen, ya, yo te conozco, yo te conozco, no, yo sé quién eres. ¿Cómo me vienes ahora a contar estas cosas? Tú que ya sabía yo que los cristianos son bien hipócritas. Eso es lo que dicen, ¿no?
porque venimos hablando diferente, pensando diferente, manifestándonos de diferente manera. Espero que así sea, por lo menos en Calvary Chapel Querétaro, que realmente somos diferentes. No por vanagloriarnos, sino para dar a conocer de manera digna el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Para rendirnos en el señorío de Jesucristo a través de nuestras obras, de reconocerle lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Entonces ese es el punto. ¿Qué piensa la gente? Dice, ok, la gente puede pensar de ti lo que quiera. Muchas veces los quieres convencer a gritos y hasta peleando con ellos y peleando con los que piensan de otra manera o incluso alegando a través de religión. Y dice, primero el siervo de Dios no debe ser fuerte, otra vez. No debe ser contencioso, o sea, no debe ser peleonero, mucho menos de cuestiones que involucran el reino de los cielos o a Dios. ¿Sí? Es el contrario, debe ser manso y humilde, como Jesús lo dice. Pero también recuerda, pues no somos monedita de oro. Y muchas veces vamos a ser menospreciados y muchas veces nos vamos a sentir desanimados por lo que nos dice la gente. ¿Sí? Y créanme, tengo conocimiento de testimonios de personas que sí se desanimaron tanto cuando estaban así en su primer amor que cayeron a lo mismo. Lo bueno es que el Señor les llamó de nuevo y los rescató, pero cayeron a lo mismo que antes y hasta más fuerte estaban las situaciones. Y el Señor los volvió a rescatar porque le volvieron a creer. Y salieron adelante, pero ya tomando precauciones de, bueno, si no tengo que perder ahí el tiempo o tengo que, si me duele lo que me dice mi familia, sobre todo que me aman mucho o que los amo mucho, padres, a veces hermanos, hijos incluso, sí, pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El amor de Cristo, el amor de Dios o o el esforzarte por que te amen nuevamente, dejando a Cristo a un lado, sabiendo que todos vamos a morir, ellos y nosotros, y tal vez tú eres el eslabón que va a ayudarles a creer y a salir adelante en la fe y tener una esperanza real, que los puedas ver en la eternidad a ellos también, y no que aquí prácticamente cada día que nos reunimos los estás despidiendo, porque no han creído, porque no quieren creer o porque te menosprecian. Bueno, que tu vida sea un sacrificio vivo, agradable a Dios, racionalmente, que sea tu culto racional. Romanos 12, ¿sí? Que tu vida sea, más allá de lo que puedas decir, que solamente, que tu vida concuerde con lo que ahora saben que eres. Porque por lo general, pues eres rebelde, eres un malagradecido, ¿qué más eres? Eso es lo que dice, ¿no? Digo que una vez pensaban que éramos vampiros, porque después de que supieron que mi hija Renata, la grande, y nosotros íbamos a la iglesia, mandaron a un amiguito de ella con un crucifijo de este tamaño. Digo, pensaron que éramos vampiros, seguramente. Entonces, hasta ese grado, que parece gracioso, pero ve lo que hay atrás de esa forma de pensar. El rechazo a la verdad cuando se dicen que conocen a Dios, porque es un crucifijo lo que pusieron. Pero ya no me acordaba, ya fue hace mucho tiempo. Pero piensa en eso, ¿no? Fue hace 15 años, imagínate. Entonces, no esperemos que nos reciban con aplausos y demás. Algún día nos dijeron, es que a ustedes le lavaron el cerebro, ya se platica, pero otra vez nos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nos traicionaron? Pero les preguntas algo de Dios y no saben. ¿Pero qué les traicionamos? La religión tradicional. Claro que no fue así, al contrario.
comenzamos a leer la Biblia, porque a nosotros, gracias a Dios, no nos juntaban en el lugar que nos empezamos a reunir. Todo lo que estábamos haciendo es leer la Biblia solos. Y el Señor nos habló, ¿sí? Y nos mostró su gracia, su misericordia, nos mostró cuál era la verdad. Y quiero que eso sea lo que nos muestre aquí cada semana, lo que es la verdad, para que estés seguro en lo que crees, para que cada vez afirmen más tus pies, porque de eso trata el siguiente capítulo y esos temas. El siguiente capítulo comienza primero con una parte que no, tal vez no lo vas a ver muy relacionado con esto que estoy platicando, pero tiene todo que ver también, ¿sí? Porque es la muerte de Juan el Bautista, esta primera parte. Y dice, voy a leer toda la porción y vamos a ver esa parte. En aquel tiempo, dice, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fíjate precisamente en esto. Jesús sabe que está en la cárcel. Juan mandó preguntarle a unos seguidores de él mismo, de Juan, que si Jesús era que había de venir, era el Mesías que habría de llegar, o esperarían a alguien más, esperarían a otro. Y Jesús les dijo, prácticamente les dijo, vean lo que está sucediendo aquí, vean lo que está pasando, vean lo que estoy haciendo. Y eso, vayan a contárselo a Juan. ¿Y sabes qué? Juan sabía que su fin había llegado, Jesús sabía que el fin de Juan había llegado, ¿sí? Dios tenía ese plan para ellos, pero al momento que dicen los tiempos se cumplieron, ya saben que así va a ser, doloroso, de manera cruel, pero ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que estamos transitando cada día. A pesar de lo que están viendo, dice aquí que Herodes se entristeció. Podemos pensar un montón de cosas de la tristeza de Herodes. Tanto así que hasta fue por miedo de que le fuera a pasar algo, porque él mismo reconoció o dijo, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por eso actúa con esos poderes. O sea, lo veía y lo podía reconocer que algo estaba pasando ahí. Digo, tal vez fue esta tristeza más por miedo que por otra cosa, pero finalmente también rechazaron a Jesús. ¿Qué hace falta? Si te regresas a los dos versículos finales del capítulo anterior, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En la carta de Santiago, ¿cómo dice que debemos pedir? ¿Qué es la forma de acercarnos realmente a Dios? Y no es tanto que pidamos, sino que nos acerquemos sin dudar en nada.
pidiendo con fe, sin dudar en nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú crees que ahí donde estaba Jesús no había necesidades de enfermedades, por ejemplo? Porque era lo que más hay siempre. Pero lo que no había era fe, porque conocían a Jesús. Imagínate, o sea, lo conocen desde chico y dicen, no, es que él no puede ser. No, 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 yo a él lo conozco, no puede ser. Es más, yo, pues si ve a quién tengo en la casa, a su hermana, pues es lo que dice, sus hermanas están con nosotros. No nos sorprendamos, somos hermanos y hermanas de Jesús, ¿sí? Por si teníamos otra idea. Pero bueno, imagínate de eso. Pero también lo que está viviendo Herodes, que con todo y lo que tiene en contra de que se levanten, que le quiten su poder, está reconociendo lo que puede estar pasando y teme también. Pero hay más fe todavía en una persona como esta, aunque a final de cuentas, como Pilatos, pues ceden a las presiones y esa no es fe realmente fundada en la roca. Eso es, yo creo que sí puede ser verdad, pero fe, la fe no duda, no es yo creo, yo sé que es verdad. Yo sé que mi Dios puede. No creo que Dios puede. No, 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 yo sé que Él puede. Así que cuando Él no haga algo de aquello que tú esperas que suceda mejor, ponte a analizar qué tal vez tienes que aprender tú. ¿Qué tienes que ver tú que Dios te quiere mostrar a través de esas circunstancias o el simple hecho de esperar en el momento que Él va a hacer? Que es a veces lo más difícil de todo, ¿no? Pero fíjate en esto, pues acaban con un hombre que Jesús exaltó con sus propias palabras. De los nacidos de mujer no hay mayor que Juan, ¿sí? Imagínate, a él están haciéndole esto. ¿Qué dijo también Jesús? Bueno, a los profetas los matan, los han matado. O sea, históricamente está escrito y lo saben todo el mundo. Perseguían a los profetas y los mataban. ¿Qué va a pasar con los que están ahora aquí? ¿Qué pasó con Juan? El profeta después de 400 años, el nuevo profeta, mayor que todos los profetas anteriores, y lo decapitaron también. Bien, pero ¿qué nos quiere enseñar Dios con todo esto? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Porque inmediatamente después de esto vienen dos temas que conocemos bien y que nos llenan y que Jesús multiplica y todos los días yo abro la alacena y luego la veo llena de nuevo y no me acordé que mi hijo había ido a comprar las cosas y la rellenó en la mañana, ¿verdad? Digo, gracias Dios porque aparecieron todas las cosas o sea, me vuelvo un tanto poniendo cosas en mi vida, viendo cosas que tal vez Dios no le implica un problema hacerlas, pero tampoco las está haciendo. Necesitamos ser objetivos en quién es Él. Primero, creer en lo que Él vino a hacer en nosotros. ¿Qué vino a hacer? A salvarnos, a rescatarnos para vida eterna. Ya, la ganancia extra es que Él está con nosotros cada día. Y Él puede transformar todo de acuerdo a su plan y voluntad. En nuestro entorno, en nuestra persona, en todo lo que nosotros somos cada día. Pero lo primero es el rescate por todos nosotros. ¿Por qué el enfoque siempre en lo mismo? Siempre va a ser mi enfoque. ¿Por qué? Porque es en lo que más pronto perdemos de vista porque no suceden las cosas como quisiéramos que sucedieran. ¿Sí? Te voy a decir algo, como dice Pablo, esta leve tribulación pasajera, o sea, el dolor, la angustia, la persecución, una enfermedad, cualquier cosa, va a ser pasajero, pero al final se va a manifestar la salvación en Jesucristo. Y si todo lo demás que tú esperas en el mundo hacer o recibir no llegara nunca, mientras llegue al final tu salvación,
que si eres salvo, eres salvo. El mundo, la vida es un mero requisito, pero hay que vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, tampoco es, bueno, pues me voy a ir a vivir a la calle, que al cabo que yo no quiero pagar más impuestos, no quiero pertenecer al sistema. No, no, pues no. Obedecer a las autoridades superiores, es una instrucción del Señor. O sea, hay una forma que nos guía a vivir también para que nosotros podamos con toda confianza e intención levantar manos santas para que todos los demás conozcan del Señor, pero sobre todo los que están en eminencia, los que están en autoridad. Pero a pesar de todo lo que se ha vivido, demás, ¿para quiénes son los mensajes de una iglesia? Son para los que crean en Jesucristo. El Evangelio para salvación de los que aún no han creído, pero ya Dios les ha dado el hambre de conocer y saber de ellos, de Él. Bien, vienen estas partes después de que después de que entregan el cuerpo, tomaron el cuerpo y lo enterraron y les dan las nuevas a Jesús. Viene esta parte, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca, versículo 13 en el capítulo 14, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. De nuevo, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. El hecho de que supiera lo que iba a suceder y que era el plan que él mismo había hecho, porque él es Dios, no implica que él no sintiera aún esa tristeza o esta congoja o por las circunstancias que se están viviendo. Él mismo, imagínate al momento de ser crucificado: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No porque se lo estuvieran haciendo a él, porque está manifestándose toda la corrupción que hay en el mundo. Y no la corrupción financiera de la que se habla tanto en los medios, sino la corrupción de nuestra mente, de nuestro corazón, en cuanto a cómo ver y buscar las cosas. Digo, siempre queremos la paz mundial. ¿Tú crees que el mundo como está y como es cada día más, va alguna vez a alcanzar la paz mundial por sí mismo? Nunca va a suceder. En los tiempos de más civilización, más información, más de las velocidades impresionantes en las que fluye toda esa información, en el tiempo en que podríamos crear las mejores cosas para sobrevivir en el planeta, es cuando está más violento todo. ¿Sí? Violencia, violencia, violencia. Ustedes han enterado lo que ha pasado en estas semanas. Aquí mismo en Querétaro, los anuncios que ponen en las escuelas, tal vez para que se suspendan clases, tal vez para espantar o tal vez con una intención de dañar a otras personas. O sea, pero violencia, violencia, violencia todo el tiempo. Que los vecinos están queriendo restaurar la pena de muerte de maneras grotescas, o sea, mal. Y en países donde ni siquiera la han abolido, o sea, la no han quitado y que por cualquier cosa están condenando a muerte a la gente, sin más
la persecución que hay todavía contra cristianos, eso déjalo aparte, ¿sí? Pero imagínate todo esto que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué podemos ver aquí? Él se apartó, dice nuevamente, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Él, Jesús, ya en el versículo 17, estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Yo me fijaría en el versículo 17. Jesús les dijo, bueno, 16 y 17, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Por qué les indicaba que no tenían necesidad de irse? Porque ya los discípulos dijeron, creo que ya se está haciendo tarde, ¿qué va a pasar? O sea, no era como que había alumbrado público en esos lugares. Entonces, tienen que volver a los pueblos o ciudades y tienen que buscar qué comer. ¿Por qué? Precisamente porque esas son las necesidades del cuerpo, de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero él dice, no tiene necesidad de irse, ustedes denles de comer. Recuerda, no eran solamente 12 personas que le seguían, eran más personas. Había quienes estaban aportando incluso económicamente para ir con ellos y sostener el ministerio. Pero así hayan sido 40, 50. Alimenta 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué es lo que te va a pasar en la cabeza en el momento en que escuchas? Tú dales de comer, ustedes denles de comer. ¿Cómo le hacemos? Si aquí cuando van a repartirse despensas en algún lugar se quedan enojadas algunas personas cuando no alcanzan, cuando todo es dado de donación, ¿no? Y enojados, no es tristes o congojados o no me alcanzó, sino enojados. Imagínate qué vamos a hacer con cerca de 8,000, 10,000, tal vez más personas para darles de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Yo me enfoco en esta parte hoy porque lo demás, la multiplicación, ya lo sabemos. Pero venimos de ver que Jesús no hizo muchos milagros en su tierra. ¿Por qué razón? ¿Qué fue la incredulidad de los que lo conocían, de los que lo vieron crecer? Ellos lo vieron crecer y eran los que más dudaron de Jesús. No hizo, ahí dice, no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Qué hace falta para que veas la mano de Dios moverse en tu vida? Fe que se manifiesta en creer en Él. O sea, la fe manifiesta que crees, el creer en Él se manifiesta en fe y en esperar que Él va a hacer en cualquier momento. Y lo que está haciendo aquí con los discípulos es enseñándoles a creer. Desde que ellos ven que un enfermo al que nadie se le acercaría en ese tiempo, Jesús lo recibe como si nadie aún más lo toca. Y dice, él no recibe nada, el otro recibe toda la gracia y misericordia de Dios y es sano y es limpio. Hasta acercarse a una persona ya declarada muerta, hablarle y que se levante, y Él los está preparando para eso, porque si el hombre que yo voy siguiendo como mi maestro hace que un muerto se levante, pues yo diría, ¿qué hacemos para darles de comer, Jesús? Y bueno, eso es diferente. ¿No sabes qué? Ya se nos vino un problema encima, Jesús. Bueno, no tenemos ningún problema. Nosotros les vamos a dar de comer. Y sí me imagino que, imagínate la plática, nosotros somos los que vamos siguiendo a Jesús. Arréglate con ellos para ver qué les vamos a dar. Porque el resultado de esa plática fueron, tenemos, Jesús, sí tenemos, pero nada más 5 panes, 5 peces. No, perdón, 5 panes y 2 peces. ¿Se recuerdan? Y otro fueron 4,000 personas. 5 panes y 2 peces. Pues te apellizquito, ¿no? A ver hasta dónde llega. Dice Jesús, con eso es suficiente, tráelos acá.
Y esto te vuelvo a decir, no es solamente para alimentarlos, porque eso no era lo importante. Jesús mismo los confronta cuando lo están siguiendo mucha gente. Vienen por lo que les puedo dar de comer. Es una confrontación muy seria y fuerte, tanto así que mucha gente se fue. Pero lo que les menciona aquí, ok, de eso se trata, traerlos para acá. Aquí vas a ver lo que va a pasar. ¿Tienes fe? Vas a ver la mano de Dios obrando. Tal vez no lo veamos así como que quieras hacer los 15 años de tu hija, o un viaje a no sé, a cualquier lugar y que te vaya a aparecer todo como por orando y de repente oras por la cartera y de repente aparece así de gruesa, ¿no? No creo que vaya a suceder, te lo digo honestamente. Pero lo que sí va a pasar es que Dios te va a dar dirección, sabiduría y tal vez la capacidad, la paciencia para esperar en Él en todo momento. Y para que elijas lo que realmente es importante para tu vida en cuanto a ser un hijo de Dios y deseches lo que no lo es. Que te enfoques en lo verdadero. Y para Jesús, sí, tuvo compasión de ellos, empezó a sanar a todos los enfermos que tenían ahí, pero para él era más importante que creyeran. ¿Cuánta gente habrá creído por lo que le tocó comer? Porque fíjate que se saciaron, o sea, no fue, bueno, voy a agarrar esto para que no le falte a los de allá atrás. No, no, se saciaron y aún recogieron de lo que sobró. ¿Cuántas canastas? 12 canastas. Y te digo, el punto no es ese, el punto es qué hizo ese milagro en el corazón primero de los que estaban alrededor de él, los que están dispuestos a aprender todo lo que Jesús está haciendo para después poderlo llevar a los demás y que la gente crea por los que vieron, palparon, ¿sí? Los que oyeron a Jesús. Y esta va a ser una anécdota más para ellos. ¿Y sabes qué? Y les dio de comer a 10,000 personas. Con nada prácticamente. Y quedaron satisfechos y aún hubo 12 canastas de alimento para seguir adelante. Entonces Dios puede hacer esas cosas. Entonces Jesús puede multiplicar. Entonces en su nombre podemos pelear la batalla que sea en esta vida. Recuerda que pelear la batalla no quiere decir ponerte a golpes con las personas, ¿sí? Sino seguir adelante a pesar de las circunstancias, ¿sí? Pero ¿qué pasó y cómo pasó? ¿Qué les mostró y qué recibieron? ¿Qué recibirías tú estando en esa situación? ¿Qué tanto aumentaría? Tu fe tendría que llegar como hasta acá. Este es tu rango de fe. Y de repente, en algunas circunstancias, se ve como que se levanta un poquito así nada más. Y empezamos a cantar y dame la capacidad de esperar, Señor, para... Sí, pero no se trata de cantar, se trata de tener fe y orar, acercarnos a Él, leer estos pasajes y recordar que Él tiene el control y que si yo me acerco a Él, yo sé que Él me puede dar, ya me dio a beber agua viva, pero también me puede multiplicar para las necesidades de cada día. Pero lo más importante es que Él ya me destinó para estar eternamente con Él. ¿Sí? Ese es el fin principal, la vida eterna. Lo demás es el trayecto para llegar allá. Pero si la vida eterna está segura en ti porque has creído en el unigénito Hijo de Dios, en el Jesucristo, Él dijo, tú tienes vida eterna. Si has creído en su sacrificio en la cruz por ti y en que Él resucitó al tercer día. ¿Pero qué hizo? Porque la fe va creciendo cada día. Y esa obra que comenzó Jesucristo va a estar lista hasta el día de Él mismo, cuando lo veamos cara a cara y si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste entonces lo podremos ver cara a cara. Pero para eso
Tenemos que recordar que incluso Jesús puede multiplicar todo, cualquier cosa, para satisfacer y saciar cualquier necesidad en sus hijos, en su familia, en su pueblo. Pero aquí viene otra parte también, porque recuerda, estamos ahora con el tema de hombres de poca fe. Y no es una recriminación, es un date cuenta cómo está tu fe el día de hoy, porque necesitas confiar en el único que hace posible lo imposible. El segundo evento dice, enseguida Jesús, en el versículo 22, capítulo 14, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. De nuevo, dice, wow, Jesús puede caminar sobre las aguas. Wow, Jesús le dice a la tempestad en otro evangelio, enmudece. Y todo para. Pero si tú hubieras estado ahí, ¿qué pasaría? ¿Sabes qué? No somos diferentes a Pedro. Pedro, cuando se dio cuenta de lo que hizo Jesús en cuanto a la pesca, aquella primera pesca, él dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y nosotros, yo creo, haríamos lo mismo. O que todos se espantaban, porque se asombraban, se maravillaban. Recuerda, la palabra es, se asustaban por lo que estaba pasando. Porque una manifestación de Dios delante de un ser mortal es impactante. Es impactante. Sobre todo que estamos en una condición que no podemos estar en su presencia aún. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno, sí está, la descripción es muy impactante, es cierto. Si has estado en por lo menos una lanchita dentro de un laguito, te das cuenta tú cómo se mueve, cómo se siente estar ahí. Sí, yo solamente una vez entrado al mar, más allá, o sea, un poquito más adentro de lo que normalmente me metía a las playas y tranquilitas, pero tuve las olas aquí arriba. Y ponle que este es un lago grande, no es un mar. Pero también he estado en el lago de Chapala y también se siente casi igual y sin viento. Imagínate con el oleaje y que ves una sombra venir de repente caminando hacia ti. El corazón del ser humano, el corazón del hombre ha aprendido muchas cosas a través de toda su vida. Es un fantasma. Es lo primero que surge. ¿Sí? Aunque Jesús ya nos ha enseñado, de repente nos llama la atención ver esas cosas. Sabemos que son demonios, pero vamos a ver qué pasó ahí. Y la curiosidad, ¿no? Pero bueno, un fantasma. Se espantan. Y Pedro,
escucha, al igual que todos los demás, tened ánimo, o sea, tranquilos, yo soy, no temáis. ¿Quién, verdad? Podías decir, bueno, tú sabes que él se identificaba prácticamente de esa manera, yo soy, que es el gran yo soy, Jesucristo, Dios mismo, no temáis. Dios no puede ser tentado, tampoco probamos que a Dios, nada más que hay una sola frase en la Biblia donde dice, probadme en esto, y es en el tema de que se le ha robado a Dios, que se habla en el Antiguo Testamento, dice, ustedes traigan sus ofrendas, hagan lo que tienen que hacer y van a ver cómo las ventanas, puertas del cielo se abren para ustedes. Pruébame en esto, dice, pruébame en esto, pero de ahí en más no podemos probarlo. Pero Pedro se atreve a decir, Señor, si eres tú, yo quiero saber que eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate la forma en pedir de una persona que ya creen que es Jesús. Pero te digo, aquí el tema es, ¿hasta dónde está tu fe en este momento? Y le dice, ven. Y Pedro, ¿qué comienza a hacer? Va haciendo lo que él dijo, si es Jesús. O sea, no hay dudas que es Jesús. No hay duda que es Jesús, pero lo que me entra a la duda es que qué tan poderoso puede ser, porque pues yo sigo viendo todo alrededor y yo debo de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él no dijo, ponte a ver cómo está el viento tan feo y tan fuerte y cómo vas a caminar de todos modos sobre el agua. No, dijo, pues ven. No le dijo, te voy a calmar toda la tempestad para que puedas venir tranquilamente. Dijo que a través de la tempestad tú puedes llegar a Él. El problema es que vamos avanzando y vemos de repente los vientos azotando, vemos la oscuridad, vemos la lluvia, nos sentimos tal vez solos o desprotegidos cuando Jesús ya le había dicho, ven, y ya nos está diciendo, ven a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero va caminando y ver estas cosas en vez de poner los ojos en Jesús, y él comienza a hundirse, como muchas veces nos pasa a nosotros también, aún siendo creyentes cristianos. ¿Sí? Aún a nosotros nos pasa de esa manera. Pero siempre, siempre tienes que recordar esto. Jesús está tan lejos como a donde alcanza su brazo a extenderse y jalarte, levantarte, porque aquí empezó a dar voces, Señor, sálvame, y al momento Jesús extendiendo su mano asió de él, y ya está. ¿Qué tan larga hemos platicado las otras veces que hemos visto este tema? ¿Qué tan larga fue la oración de Pedro para que Jesús interviniera? Dice, Señor, sálvame, porque él sabe todo lo que implica esto, ¿no? No. A ver, no has hecho todos los pasos de la oración que deben de ser. Hasta que los completes y él ya ahogando, o sea, ya no va a poder decir nada. Extiende su mano, le levanta, porque él está a esa distancia. ¿Sí? No está lejos, no está lejos. Aún puede ser hallado, dice la palabra. Está cerca, está aquí. Y se mueve entre nosotros. Y lo salva. Y al momento Jesús está extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, otra vez, no es una reprensión, sino te estoy animando. Tú cree, confía, espera en Él, espera en mí, Él va a hacer. Porque Él es poderoso para hacerlo. Si tú caminas en el Espíritu, si tú eres cristiano, realmente, si tú has entregado tu vida en sus manos,
Él tiene el poder para llevarte hasta el final de tu camino, porque Él te diseñó, Él lo diseñó el plan de tu vida. Él te incluyó en su familia porque tú has creído ahora en Él. Y no está lejos, nunca está lejos. Tú clamas hoy, Él te oye. ¿Sí? Lo malo o lo triste es que muchas veces nosotros sí podemos estar lejos de Él. Te digo, Él no está, y se escucha contradictorio esto, pero realmente es que Él está en todos lados, pero mi corazón puede estar muy apartado de Él. Y ahí es donde Él nos dice, ¿por qué dudaste? Si ya sabes quién soy yo, ya conoces a Jesucristo, ya conoces a Dios, ya sabes quién es Él y que vino a rescatarte, a pagar por ti, a comprarte a través de su sangre. ¿Por qué dudas? Hombres de poca fe, te digo, no es una reprensión, es un animarte a que tu fe crezca. Porque si lees esto no dices, wow, qué cosas hizo Jesús. No, y las que sigue haciendo. Pero manifiesta tu fe. Acuérdate que se trata de Él. No de ti ni de mí, se trata de Él. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos aquello por lo que hemos pedido. De acuerdo a su voluntad. Amén. Bueno. ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Fueron muchos pasajes, ¿no? Pero es importante porque todo es un solo escrito. No veas como que hoy voy a hacer esto porque hoy aprendí esto, hoy voy a hacer aquello. No, ve juntando todo. Estamos llevando el discipulado los sábados de 30 pasos para la madurez cristiana. Pero la semana pasada yo les decía algo que se me hace muy importante que tengamos en cuenta. El hecho que tú cumplas un discipulado sin faltar ni uno solo de los 30 pasos para la madurez cristiana no quiere decir que te voy a dar un diploma que diga maduro en la fe o cristiano maduro. Claro que no. 30 pasos para la madurez cristiana es como tienes que conocer la Biblia para poder madurar en la fe. Para que tú puedas manifestar esa madurez, tú necesitas vivir eso que vas a aprender. De eso se trata. Vas aprendiendo 30 pasos, 30 temas bíblicos para darte cuenta por qué la vida es como es y por qué es que Dios te pide vivir o reaccionar o actuar de una cierta manera, manifestando tu fe en Él. ¿Sí? No hay fórmulas para ser maduros. Hay un Cristo que da madurez de acuerdo al caminar con Él. Si tú me acompañas ya para terminar, por favor, a Romanos capítulo 8. Y del versículo 24, perdón, al 27, Romanos capítulo 8, ¿ya estamos ahí? Amén. Romanos capítulo 8 dice así en el versículo 25, perdón, 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Esta es la salvación en Jesucristo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esto es lo que está pasando a través de todo este caminar. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y tú lo crees? Amén. De eso se trata. ¿Sí? Que cada situación que vives en tu vida es para crecer en fe. Ya sea porque me doy cuenta que me falta, ya sea porque digo, hoy sé que Dios está en control y tu fe siempre va a ir creciendo más y más. Pero recuerda, Él está, Él solamente necesita extender tu mano y sacarte cuando te estás ahogando. ¿Sí? Pero tú puedes ser que ya estés hasta el fondo porque te apartaste demasiado, pero no te habías dado cuenta. Pero solamente clama a Él y Él te responderá. Amén. Vamos a terminar en oración y con la última alabanza. Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, con mis hermanos, en tu palabra, recordando, Señor, que no podemos caminar en el mundo como creyentes sin fe. Es necesaria nuestra fe en ti. Y en ti está segura completamente, Señor, porque tú tienes todo el poder, tú tienes, Señor, toda la capacidad y el amor para con nosotros para hacer tu voluntad en cada uno. Señor, ya que tú nos creaste, tú creaste lo que existe, en tus manos está todo, Señor, incluso el plan perfecto en el que nos incluiste en ti, Señor, porque hemos creído en el pago por nuestros pecados. Dios, te doy gracias por mis hermanos, Señor, por quienes nos visitan el día de hoy. Te pido que a cada uno, Señor, le bendigas, nos bendigas, Señor, nos lleves con bien y podamos seguir